Otra manera de clasificar la insuficiencia cardíaca es donde la fisiopatología de la enfermedad se divide en disfunción sistólica y disfunción diastólica. Como su nombre lo dice, en la disfunción sistólica se observa una falla en la eyección de la sangre durante las sístoles, mientras que en la disfunción diastólica hay una alteración en el llenado de los ventrículos durante las diástoles. Cabe mencionar que existen pacientes que pueden tener la combinación de disfunciones, es decir, pueden presentar tanto disfunción sistólica como diastólica. Primeramente vamos a hablar de insuficiencia sistólica. Dicha disfunción implica una disminución de la contractilidad cardíaca y de la fracción de eyección. Dentro de las causas, principalmente tenemos alteraciones que afectan el rendimiento contráctil del corazón, tales como cardiopatía isquémica o miocardiopatías. Alteraciones que generan una sobrecarga de volumen, tal como observamos en una insuficiencia valvular o en una anemia. Y alteraciones que generan una sobrecarga de presión, tales como una hipertensión o una estenosis valvular. En condiciones normales, al contraerse el corazón, expulsa aproximadamente el 65% del volumen diastólico, lo que se conoce como fracción de eyección. Al haber una insuficiencia cardíaca sistólica, la fracción de eyección disminuye y es directamente proporcional a la magnitud de disfunción. Es decir, a mayor magnitud, menor será la fracción de eyección. Al disminuir dicha fracción, vamos a encontrar un aumento en el volumen diastólico, un aumento en la presión a fin de diástole, y tal como observamos al comparar las figuras, vamos a encontrar una dilatación del ventrículo. Los síntomas que pueden experimentar los pacientes con disfunción sistólica se deben en la mayor parte a la reducción de la fracción y del volumen minuto cardíaco. Tales síntomas pueden ser como fatiga o disnea principalmente. Ahora pasamos con insuficiencia cardíaca diastólica, la cual es responsable de aproximadamente el 40% de los casos de insuficiencia cardíaca. Dicha insuficiencia se va a caracterizar por tres aspectos principalmente. Una hipertrofia ventricular, tal como la observamos en ambas imágenes. Una disminución del tamaño de las cámaras ventriculares. Si comparamos la imagen de un corazón sano con la de un corazón insuficiente, podemos observar claramente cómo se da la disminución en una cámara ventricular, que es el izquierdo. Y finalmente, tenemos una alteración en la distensibilidad del corazón, es decir, la incapacidad para distenderse durante el llenado. Como consecuencia del trastorno del llenado, el paciente presenta sobre todo síntomas congestivos, como puede ser el edema. Dentro de las causas que tenemos que nos llevan a una insuficiencia cardíaca diastólica, principalmente tenemos las siguientes. Alteraciones que nos dan una limitación en el llenado de los ventrículos, tal como la observamos en una estenosis valvular, ya sea tanto de la válvula mitral como de la tricúspide. Alteraciones que nos llevan a un aumento de la pared ventricular o una disminución del tamaño de las cámaras, tal como lo vemos en una hipertrofia miocárdica por enfermedad pulmonar o una miocardiopatía hipertrófica. Finalmente, alteraciones que nos originan un retardo en la relajación diastólica, tal como el envejecimiento o una cardiopatía isquémica. Una manera más de clasificar la insuficiencia cardíaca es de acuerdo al lado del corazón que se encuentra comprometido. De esta manera tenemos insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda. Cabe resaltar aquí una característica importante del aparato circulatorio, que es que los ventrículos funcionan como bombas conectadas en serie, y para que estos funcionen de una manera correcta, tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo
deben de manejar el mismo volumen minuto. Independientemente si es el lado derecho o el lado izquierdo del corazón donde se da el episodio inicial de insuficiencia, a largo plazo, esta insuficiencia suele comprometer todo el corazón. Primeramente hablaremos de insuficiencia derecha. El lado derecho del corazón bombea sangre desoxigenada desde la circulación sistémica hacia la pulmonar. Por lo tanto, al producirse una insuficiencia de este lado del corazón, la sangre se acumula en el sistema venoso sistémico, lo que nos va a generar un efecto de gran importancia dentro de esta insuficiencia, que es el edema periférico generado por la congestión de los tejidos periféricos. Dado el efecto de la gravedad, el edema es mayor en las partes del cuerpo en declive, es decir, si el paciente está de pie, el edema se va a localizar principalmente en las extremidades inferiores, en tanto que si se encuentra en decúbito dorsal, el edema se va a localizar sobre el área del sacro. También es importante mencionar dentro de esta insuficiencia la congestión de las vísceras. Por ejemplo, a medida que la congestión venosa va progresando, la sangre vuelve a las venas hepáticas, provocando una ingurgitación, por lo tanto, congestión hepática, lo que nos puede producir una hepatomegalia y consecuentemente un dolor en el cuadrante superior derecho. Si es grave y prolongada esta insuficiencia, pueden destruirse células hepáticas, comprometiendo la función de este órgano importante. Por otro lado, la congestión del tracto gastrointestinal es de gran importancia debido a que puede interferir con la digestión y la absorción de nutrientes, lo que nos va a generar en el paciente una anorexia, una gran pérdida de peso y en sí malestares gastrointestinales generales. Dentro de las causas que nos llevan a una insuficiencia derecha, tenemos las principales, que son trastornos que limitan el flujo sanguíneo pulmonar, dentro de las cuales podemos tener una estenosis o una insuficiencia valvular, ya sea tanto tricúspide como pulmonar, que nos van a producir una sobrecarga del volumen sanguíneo. Entre otras tenemos infarto del ventrículo derecho, miocardiopatía o insuficiencia cardíaca persistente propiamente dicha, que estas nos van a afectar el rendimiento contráctil del corazón. Ahora pasamos a insuficiencia cardíaca izquierda. El lado izquierdo del corazón moviliza sangre desde la circulación pulmonar de menor presión hacia la circulación sistémica, que se caracteriza por ser de mayor presión. Al alterarse la función del lado izquierdo del corazón, disminuye el volumen minuto cardíaco, que nos puede crear una intolerancia a la actividad física y signos de disminución de la perfusión tisular. Esta insuficiencia también nos puede generar una congestión pulmonar, al aumentar la presión de fin de diástole dentro de las cámaras izquierdas. Dicha congestión nos lleva a una alteración en el intercambio de gases, que puede manifestarse mediante la cianosis y signos de hipoxia. Si la presión de filtración capilar, que normalmente es de 10 milímetros de mercurio, rebasa la presión coloidosmótica, que regularmente es de 25 milímetros de mercurio, ocurre un desvío del líquido intravascular al intersticio del pulmón, generando un edema del pulmón, cuyas características clínicas son una tos con esputo espumoso, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Cabe mencionar que los episodios de este trastorno suelen experimentarse durante las noches después de que el paciente estuvo acostado durante cierto tiempo y desapareció la acción de las fuerzas de gravedad sobre el aparato circulatorio. Dentro de las causas de insuficiencia cardíaca izquierda, tenemos por un lado el infarto agudo de miocardio y la miocardiopatía. Ambas nos van a generar una alteración en el ritmo de contracción del corazón. Por otro lado, podemos encontrar estenosis e insuficiencia valvulares, siendo en este caso
las válvulas aórtica y mitral las que se encuentran afectadas. Dicha alteración valvular provoca el flujo retrógrado del lado izquierdo del corazón para producir la congestión pulmonar.